1984, por George Orwell, parte 11. Grupo de 30 a 40, ladró una penetrante voz de mujer. Grupo de 30 a 40, ocupad vuestros sitios, por favor. Winston se colocó de un salto a la vista de la telepantalla, en la cual había aparecido ya la imagen de una mujer más bien joven, musculosa y de facciones duras, vestida con una túnica y calzando sandalias de gimnasia. «Doblad y extended los brazos», gritó. «Contad a la vez que yo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos, camaradas. Un poco de vida en lo que hacéis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4». La intensa molestia de su ataque de tos no había logrado desvanecer en Winston la impresión que le había dejado el ensueño, y los movimientos rítmicos de la gimnasia contribuían a conservarle aquel recuerdo. Mientras doblaba y desplegaba mecánicamente los brazos, sin perder ni por un instante la expresión de contento que se consideraba apropiada durante las sacudidas físicas, se esforzaba por resucitar el confuso periodo de su primera infancia. Pero le resultaba extraordinariamente difícil. Más allá de los años 50 y tantos, final de la década, todo se desvanecía. Sin datos externos de ninguna clase a que referirse, era imposible reconstruir ni siquiera el esquema de la propia vida. Se recordaban los acontecimientos de enormes proporciones que muy bien podían no haber acaecido. Se recordaba también detalles sueltos de hechos sucedidos en la infancia, de cada uno, pero sin poder captar la atmósfera. Y habían extensos periodos en blanco donde no se podía colocar absolutamente nada. Entonces todo había sido diferente, incluso los nombres de los países y sus formas en el mapa. La franja aérea número 1, por ejemplo, no se llamaba así en aquellos días. La llamaba Inglaterra o Bretaña, aunque Londres, Winston estaba casi seguro de ello, se había llamado siempre Londres. No podía recordar claramente una época en que su país no hubiera estado en guerra, pero era evidente que había un intervalo de paz bastante largo durante su infancia, porque uno de sus primeros recuerdos era el de un ataque aéreo que parecía haber cogido a todos por sorpresa. Quizá fue cuando la bomba atómica cayó en Colchester. No se acordaba del ataque apropiadamente dicho, pero sí de la mano de su padre, que le tenía cogida la suya mientras descendía precipitadamente por algún lugar subterráneo muy profundo, dando vueltas por una escalera de caracol que finalmente le había cansado tanto las piernas que empezó a sollozar, y su padre tuvo que dejarle descansar un poco. Su madre, lenta y pensativa como siempre, lo seguía a bastante distancia. La madre llevaba a la hermanita de Winston, o quizás solo llevase un lío de mantas. Winston no estaba seguro de que su hermanita hubiera nacido por entonces. Por último, desembocaron a un sitio ruidoso y atestado de gente, una estación de metro. Muchas personas se hallaban sentadas en el suelo de piedra y otras arracimadas se habían instalado en diversos objetos que llevaban. Winston y sus padres encontraron un sitio libre en el suelo y junto a ellos un viejo y una vieja se apretaban el uno contra el otro. El anciano vestía un buen traje oscuro y una boina de paño negro, bajo la cual se asomaba un abundante cabello muy blanco. Tenía la cara enrojecida, los ojos azules y lacrimosos.
olía a ginebra. Esta parecía salírsele por los poros en vez del sudor, y podría haberse pensado que las lágrimas que le brotaban de los ojos era ginebra pura. Sin embargo, a pesar de su borrachera, sufría de algún dolor auténtico e insoportable. De un modo infantil, Winston comprendió que algo terrible, más allá del perdón y que jamás podría tener remedio, acababa de ocurrirle al viejo. También creía saber de qué se trataba. Alguien a quien el anciano amaba, quizá alguna nietecita, había muerto en el bombardeo. Cada pocos minutos repetía el viejo: no debimos habernos fiado de ellos. ¿Verdad que te lo dije, abuelita? Nos ha pasado esto por fiarnos de ellos. Siempre lo he dicho. Nunca debimos confiar en esos canallas. Lo que Winston no podía recordar es a quién se refería el viejo y quiénes eran esos de los que no se podían aferrar y fiarse. Desde entonces, la guerra había sido continua. Aunque hablando con exactitud no se trataba siempre de la misma guerra. Durante algunos meses de su infancia había habido una confusa lucha callejera en el mismo Londres, y él recordaba con toda claridad algunas escenas. Pero hubiera sido imposible reconstruir la historia de aquel periodo, ni saber quién luchaba contra quién en un momento dado, pues no quedaba ningún documento ni pruebas de ninguna clase que permitieran pensar que la disposición de las fuerzas en lucha hubiera sido en algún momento distinta a la actual. Por ejemplo, en este momento, en 1984, si es que efectivamente era 1984. Oceanía estaba en guerra con Eurasia y era aliada de Asia Oriental. En ningún discurso público ni conversación privada se admitía que estas tres potencias se hubieran hallado alguna vez en distinta posición, cada una respecto a las otras. Winston sabía muy bien que hacía solo 4 años Oceanía había estado en guerra contra Asia Oriental y aliada con Eurasia, pero aquello era solo un conocimiento furtivo que él tenía porque su memoria fallaba mucho. Es decir, no estaba lo suficientemente controlada. Oficialmente, nunca se había producido un cambio en las alianzas. Oceanía estaba en guerra con Eurasia, por tanto, Oceanía siempre había luchado contra Eurasia. El enemigo circunstancial representaba siempre el absoluto mal, y de ahí resultaba que era totalmente imposible cualquier acuerdo pasado o futuro con él. Lo horrible, pensó por 10.000ª vez, mientras se forzaban los hombros dolorosamente hacia atrás, con las manos en las caderas, giraban sus cuerpos por la cintura, ejercicio que se suponía conveniente para los músculos de la espalda. Lo horrible era que todo ello podía ser verdad. Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte. El partido dijo que Oceanía nunca había sido aliada de Eurasia. Él, Winston Smith, sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia hace 4 años. Pero, ¿dónde estaba ese conocimiento? Solo en su propia conciencia, la cual en todo caso iba a ser aniquilada muy pronto. Y si todos los demás aceptaban la